Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar de una opinión personal mía sobre One Piece, concretamente cuál es la mejor pelea o la mejor lucha que ha llevado a cabo nuestro protagonista Luffy en toda la serie hasta la actualidad. Y la actualidad, solo para puntualizar, está en Wano ahora mismo. Está Luffy luchando contra Kaido, pero todavía no estamos viendo la lucha guapa del final, así que esta última no la puedo incluir. Pero sí que voy a hablar de las mejores luchas que ha hecho Luffy en toda su historia y sin duda para mí, y esto es a gusto personal, cuál es su mejor lucha, cuál es la que más me ha llegado y por supuesto, bajo mi punto de vista, cuál es la que más le ha costado. Porque esto también es un punto muy importante. Así que vamos con ello. Bueno, Monkey D. Luffy, ese personaje que tanto nos gusta a todos, al fin y al cabo es el protagonista de One Piece y por lo tanto uno de los mejores y más carismáticos personajes de la historia del manga y del anime. Por supuesto, One Piece tiene esa importancia, todos lo sabemos y más todos nosotros que estamos enamorados de esta increíble serie. No son pocos los combates y las pruebas impresionantes por las que ha tenido que pasar Luffy. Rivales muy duros, muy variados, con poderes muy distintos y con desafíos que le han ido, bueno, poco a poco ir convirtiéndose en un luchador temible, sobre todo cuerpo a cuerpo, porque lo que tiene Luffy luchando cuerpo a cuerpo es algo maravilloso. Pero bueno, su mayor talento es, por supuesto, su voluntad. Y si no habéis visto el vídeo, ¿vale? Hice un vídeo hace unos meses que se llama Lo mejor de Luffy, os dejaré por aquí la anotación si lo queréis ver. Es un vídeo en el que hablo de las mejores cualidades de Luffy y en qué lo convierten, bajo mi punto de vista, en un gran personaje. Entre otras cosas, su similitud con Goku. Aunque bueno, eso es para otro vídeo. Vamos con las mejores peleas de Luffy. Todas las peleas que ha tenido han estado guays, pero algunas han destacado por encima de otras, ya sea por la importancia, por el momento, por lo que estaba significando, o porque el combate fuese muy difícil, o simplemente incluso por la animación, o porque el combate sea dinámico y divertido. Por ejemplo, de principio de One Piece, de cuando estaban los primeros capítulos, me gustó muchísimo la pelea de Luffy contra Arlong. Creo que fue una pelea muy completita, entretenida y con una gran importancia y trascendencia, sobre todo después del momento en el que Luffy le pone el sombrero de paja a Nami y le dice que puede contar con él cuando ésta le pide ayuda. Es uno de los mejores momentos de One Piece, de hecho es uno de los momentos que hizo que me enganchase a la serie. Pero, evidentemente, más adelante ha habido luchas que le han dado 1000 vueltas a la de Arlong, sin duda, pero quería dejarla ahí como una pelea que a mí me gustó mucho personalmente. Luego pasaría bastante tiempo y no sería hasta que llegase la pelea entre Crocodile o Cocodrilo o Mr. Uno y Luffy cuando diría que se puede destacar la siguiente gran pelea, que es esta, entre estos dos personajes, el Shichibukai, que por aquel entonces, con una recompensa de 120 millones creo que tenía, era como lo máximo que había en One Piece, creíamos que no iba a haber gente mucho más fuerte que ese, tal, estábamos acostumbrados al fin y al cabo a animes de 300 capítulos, algo así, y no llevábamos tantos capítulos, y nos sorprendió muchísimo pues el enfrentamiento con Cocodrilo, ya no solamente porque el combate está muy bien, y porque tuvo varias fases, y porque a Luffy le costó muchísimo derrotarle. Recordemos que, de hecho, Luffy fue derrotado por Cocodrilo varias veces. Y hasta que no aprendió el truco del agua, ya que en ese momento no conocía el haki y Luffy evidentemente no pudo usarlo, no fue hasta ese momento que pudo atizarle un golpe fuerte y evidentemente pudo tener alguna posibilidad contra Cocodrilo y tanto es así que le acabó ganando. Y de hecho, si Luffy puede golpear y hacer daño al rival, sinceramente os digo que mientras la voluntad no le falle, que eso es algo imposible en él, yo creo que siempre acabará ganando. Siempre, a no ser que el otro sea sumamente superior, como podría ser, por ejemplo, un Yonkou en la época de Marineford o un almirante, ¿no? Cosas así. Pero bueno, quitando esta pelea, la siguiente a destacar seguramente sería mi favorita, y todavía no la voy a comentar, pero antes de que me echéis a los leones, quiero dejarlo bien claro. Hay dos peleas, dos luchas en la historia de Monkey D. Luffy que destacan frente al resto. Una porque se ve bastante claro la evolución de Luffy en toda la serie, porque se ve todo lo que ha aprendido, todo lo que le enseñó Rayleigh, o sea que ya ahí tenéis más pistas, y lo que aprendió en ese mismo combate fue absolutamente digno de admiración. Y estoy hablando de la segunda mejor pelea de toda la historia de Luffy bajo mi punto de vista, que es Luffy versus Katakuri. Bajo mi punto de vista es la segunda mejor pelea que ha tenido Luffy en su historia. La razón muy sencilla, la animación está tremenda, se ve mucho la progresión de Luffy en todos los largos años que hemos tenido de serie One Piece, vemos cómo va dominando el haki, vemos las técnicas que le fue enseñando Rayleigh y por supuesto vimos cómo desarrolló el haki de la observación hasta tal punto que pudo igualar y superar al de Katakuri, un usuario de una fruta que por cierto era muy parecida a la Gomu Gomu, pero todavía superior o parecía que tenía más destreza. Katakuri, que Luffy
con su propia fruta, y estamos hablando de un usuario Luffy que le está sacando un partido a la Gomu Gomu. Vamos, como pocos personajes han sido tan versátiles con su fruta. Estoy deseando ver cuál será el despertar de la fruta de Luffy. Yo haré mi teoría y haré ese vídeo al respecto, así que si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas, suscríbete, porque estará guapo ese vídeo. Pero Katakuri ya era un maestro con su fruta, y sobre todo era el maestro del haki observación, algo que le vino muy bien a Luffy. Además fue el primer oponente de Luffy que, pese a que ya se había enfrentado a otros comandantes de Big Mom, este era realmente el que infundía respeto de verdad y el que decías que este sí que merece tener los 1000 millones de recompensa, ¿no? Y es una franja muy importante, esos 1000 millones. Katakuri era un hueso duro de roer y Luffy sin duda hizo su mejor esfuerzo y le acabó derrotando en una pelea épica utilizando el mejor haki observación que él mismo pudo conseguir durante esa pelea, y por supuesto con su transformación Mamba o Black Mamba, o bueno, creo que ese era el ataque, pero bueno, Snake Man, perdona, esa variante del Gear 4 Snake Man, un Gear 4 más habilidoso, más rápido y más difícil de prever, sobre todo muy muy rápido, tanto que Katakuri tenía problemas incluso con su avanzado haki de observación para poder esquivar los ataques de Luffy en este estado. Pero claro, aquí es donde viene la incertidumbre, aquí es donde viene la pregunta, me diréis, si Katakuri, que seguramente para muchísimos de vosotros es sin duda la mejor pelea de Luffy en toda la serie, si no es Katakuri, ¿cuál es? ¿Qué pelea es mejor que la de Katakuri? Y bajo mi punto de vista, la mejor, y será muy difícil superarla, por muchas razones que ahora voy a explicar, es Luffy versus Lucci. Y además antes me he equivocado y he dicho Lucci por ahí entre medias, así que algunos ya lo habríais deducido, pero bueno, es Luffy versus Lucci. Es la mejor pelea de Luffy en todo One Piece. No hay mucha discusión y explicaré por qué. Primero, Water 7, seguido de Enies Lobby, es lo mejor que ha creado Eiichiro Oda en toda su serie. Y aquí también muchos me echaréis de los leones, otros no estaréis de acuerdo, pero ya haré otro vídeo explicando cuáles son las mejores sagas de One Piece, pero la mejor saga, bajo mi punto de vista, de todo One Piece es Enies Lobby. Enies Lobby y Water 7 son dos sagas interesantísimas, con una isla muy entretenida, con un personaje muy muy guay, sobre todo importante, como es Franky, y como lo fue sobre todo en Water 7, ha evolucionado de una manera que a mí no me ha gustado, es demasiado Flashman ahora, ¿no? Pero antes tenía más personalidad, más carisma, y ese Franky molaba mucho. Aprendimos de su maestro, de Tom, el que hizo el barco del rey de los piratas, de Roger, y también por supuesto hay momentos épicos en Water 7, especialmente destacar la pelea entre Luffy y entre Usopp, que es una pelea muy importante, que la podría incluir incluso como una de las mejores, ya no tanto por la animación ni por lo espectacular de la pelea, no es tan espectacular, sino por su trascendencia en la historia y por lo importante que es de cara al personaje de Luffy y de cara al personaje de Usopp. Es un antes y un después que hizo que Luffy luchase contra uno de sus nakamas, que tuviera que ponerse firme y que su primero de a bordo le recordase que él, o sea, que Zoro le recordase que es su capitán y que si su capitán no era capaz de tomarse esto en serio, él no podría seguir siendo parte de su tripulación. Es un momento de madurez muy importante para Luffy, pero bueno, esa pelea merece un vídeo solo para esa pelea. Pero el Luffy vs Lucci, y he comentado lo de Usopp, es muy importante porque, como sabéis, luego vino Sogeking, y Sogeking era evidentemente Usopp, y como Luffy es subnormal, no se había dado cuenta de que Sogeking era Usopp. Así que, bueno, fue esa inclusión, y hay unos momentos muy sentimentales en Enies Lobby, y uno de ellos, por supuesto, es el momento clímax, el final de la pelea de Lucci, en la cual interviene Sogeking con las palabras que le dice a Luffy, y se quita la máscara, y Luffy puede ver por fin a Usopp. Y solamente de pensar en ese momento se me está erizando los pelos de todo el cuerpo, incluyendo las zonas sensibles. Todos los pelos de mi cuerpo están erizados, ¿vale? Pero, antes de eso, además, está la maestría de la saga. Vemos por primera vez el Gear famoso de Luffy, su transformación, de, digamos, esa manera de sacarle más partido a su fruta. Por primera vez apareció en Enies Lobby con el miembro del CP9, que nunca me acuerdo cómo se llama, el de los pelos raros, que abría puertas o que creaba puertas raras como especie de pasadizos secretos. Ahí vimos el Gear 1 y fue también un antes y un después de los poderes de Luffy, una animación brutal, y nos quedamos todos con la boca abierta, que hacía un ruido a la mandíbula cuando chocaba con el suelo que flipabas. Eso sin duda. Y luego el momento, por supuesto, de Luffy diciendo quiero vivir, o sea, que le dice a Robin que diga que quiere vivir, y ella, cuando grita que quiere vivir, se te saltan las lágrimas.
Esa saga es inigualable, ¿vale? Hay muchos motivos. El reconciliamiento entre Usopp y Luffy. El momento de quiero vivir de Robin. La traición de CP9 en Water 7. Con todo lo que significó para Franky. Con todo lo que intimó con ellos como personaje. Ese momento en el que ves que los Mugiwara son realmente un peligro para el gobierno mundial, desafiando una entidad tan importante como es esa CIA, ¿no? Ese CP9 no es el CP0, que sería la versión de élite de esa CIA, por decirlo de alguna manera, pero es una versión de élite que te cagas, con un auténtico talento, con uno de los mayores orgullos para la marina, que era Rob Lucci. Rob Lucci era como le veían, como uno de un futuro almirante, que seguramente podría llegar a serlo, aunque ahora está en el CP0, pero le veían como un auténtico fuera de serie. Y así lo era, efectivamente. Luffy tuvo que pasar sudor, esfuerzo, lágrimas, sangre para poder llegar a enfrentarse a Lucci. Y cuando llega el enfrentamiento, señores, es cuando empieza la crema, es cuando empieza realmente esa obra de arte, que es esa pelea. Esa pelea muestra a un Luffy que durante mucho tiempo le había costado muchísimo incluso a llegarle a hacer mínimo daño físico a Lucci. No le había hecho nada hasta entonces. Si no fue hasta que empezó a usar el Gear 1, es decir, su máximo poder hasta el momento, que las tablas empezaron a empatarse. La forma base de Lucci no era suficiente para luchar contra el Gear 1, así que Lucci tuvo que recurrir a la transformación de su fruta Zoan modelo Guepardo o Leopardo, uno de los dos. Y esa transformación daba un cague que te caga, sobre todo en la época. Os estoy hablando de... ¿Qué año es esto? ¿2007? ¿2006? Es posible que algunos de vosotros que veis el vídeo no habríais ni nacido, o que erais tan jóvenes que no lo visteis en el momento. Pero yo me acuerdo, yo lo seguía al día. Yo en ese momento tendría 15, 16 años, o por ahí. Madre mía, lo que fue esa pelea. Luffy le costó muchísimo tiempo, tuvo que usar todo su potencial, y no he visto una pelea en la que Luffy sufra de verdad tanto, y esto es otro de los factores tan importantes por la cual esta pelea tiene tanta trascendencia para mí, tanta importancia. Si os fijáis en esa pelea, Luffy es como que muere varias veces en esa pelea. La paliza que le da a Lucci es sobrenatural, le deja roto por dentro 1000 veces. Luffy parece que está muerto, que no puede más, pero de una manera lo dibujaron tanto Oda en el manga y lo interpretaron en animación, en anime, los de Toei lo hicieron tan bien. Hay unas escenas en esa pelea que es que te ponen los pelos de punta. La impotencia de Luffy al ver que no es capaz de derrotar a Lucci. Y ese momento en el que... Es la única vez que me ha pasado con Luffy en toda la serie, quitando el encuentro que tuvo con Aokiji y su impotencia en Marineford, que no cuenta porque estamos hablando de personajes demasiado fuertes para su nivel en ese momento. Pero es la primera vez que veo a un Luffy con un rival que efectivamente es más fuerte que él, que no es la primera vez que pasaba, pero que realmente no podía más. Y si no hubiera sido por sus nakamas, y especialmente por Usopp, no habría derrotado a Lucci y Luffy habría perdido la batalla. Y creo que también esto es un momento de inflexión tremendo en la historia de Luffy, pero muy muy importante. Si lo comparamos con Katakuri, Katakuri cuando lucha Luffy contra él está solo, no tiene el apoyo de nadie, tiene, bueno, lo del Mirror Wall, de vez en cuando alguna palabrita con Nami hasta que rompe todos los espejos, no, ahí está solo, ahí tiene experiencia, tiene todo el recorrido de los largos, bueno, de su entrenamiento con Rayleigh, de las experiencias con sus nakamas pasadas, y es esa experiencia y todo lo que ha aprendido lo que le hace no rendirse, pese a que eso ya lo tenía innato, pero ya sabías que no iba a ser lo mismo que con Lucci, pero es que con Lucci Luffy cae de verdad muy, muy, muy mal, completamente derrotado, hasta el punto en que está en el suelo, medio muerto. Lucci va a ir a por Usopp y a por el resto de su tripulación, porque ve que Luffy ya no da más de sí. Y ahí es cuando Usopp se quita la máscara, y este es el momento que a mí personalmente, a mí es mi momento favorito de todo One Piece, junto al... Quiero vivir de Robin, ya sé, además que están los dos en Enies Lobby, en el momento en que Usopp le dice que se levante a Luffy, que tiene que seguir su viaje. Y cuando Luffy ve que es Usopp, eso motiva a Luffy para levantarse al ver a Usopp, al ver que Lucci le va a matar. Eso es lo que le empuja a levantarse, sus nakamas y especialmente Usopp. Ve en la debilidad de Usopp, ve la fortaleza de proteger algo que le importa, un valor importantísimo, el más importante para Luffy. Y hay algo para Luffy más importante que ser el rey de los piratas, os lo garantizo. Y eso se llama sus nakamas. Sus nakamas están por encima de su sueño. Y si Luffy tuviera que morir por sus nakamas, lo haría. Y eso es otra de las cosas que le hace tan grande como personaje.
Y os digo una cosa, y es que se me ponen, Dios mío, los pelos de punta cada vez que pienso en esta escena. Cuando Lucci va a ir a por Usopp, y Usopp ya le ha dicho en medio lloros a Luffy, bueno, no, en medio no, a lloros a Luffy, que es un idiota, y que le perdone y todo lo demás, y que se levante y que quiere continuar con el viaje y todo lo demás. Dios, es que es increíble. Y además no ha vuelto a repetirse en One Piece. Estaba Luffy en el suelo, lleno de sangre, medio muerto. Veías que no podía levantarse. Y el siguiente fotograma es la cara de Lucci acojonado, porque ha notado que Luffy se ha levantado del suelo. Y ese primer plano de Luffy, con media cara, donde solo se le vio un ojo ensangrentado, parte de la nariz y la boca cerrada, ahí sabes que Lucci ha perdido. Lo sabes. Está tan bien dibujado, está tan bien animado, esa parte en concreto, que son esos momentos en los que digo, Luffy ahí ya era el rey de los piratas, ¿vale? Eso es para mí un rey de los piratas, eso es para mí un líder de verdad nato. O sea, estás muerto, Lucci, no tienes nada que hacer. Y además lo que más me mola, después de ese magistral fotograma, Luffy no dice qué ataque va a hacer. Y esto es algo que no ocurre casi nunca en One Piece. Por eso digo que es algo muy raro en One Piece. Luffy siempre dice, o sea, Gatling no sé qué, o su ataque, ¿no? Típico de anime, o como Goku diciendo Kamehameha, ¿no? En Dragon Ball. Aquí no. Aquí directamente Luffy sencillamente se pone a hacer el ataque este de Gatling Gun, como metralleta en español, ¿no? Con los puñetazos, con el Gear 1. Hablamos de un Luffy que no dominaba el Gear 1, que eso le podía llegar a matar, acelerando su pulso y todo lo demás. Estaba al límite de sus fuerzas, su corazón estaba a punto de explotar. Tenía unas heridas internas y externas gravísimas, estaba en el borde de la muerte y aún así saca la fuerza de donde no existía. Y sin mirar directamente a Lucci, cargando todo su poder, hace la mejor metralleta que ha hecho en toda la serie y le da tal paliza a Lucci que rompe los muros de Enies Lobby, le tira contra el barco y Lucci queda absolutamente fuera de combate, derrotado con unos puñetazos que cada golpe de eso, cada puño de ese ataque tenía que ser un castillo impactándote con roca sólida de milenaria en tu cabeza y rompiéndose contra tu cráneo. Notabas cada puñetazo desde ese ataque. Es algo tan maravilloso que es que no tiene comparación bajo mi punto de vista y sobre todo la importancia y la trascendencia en la serie, que cuando lo comparo con Katakuri, está muy bien la pelea de Katakuri, como digo, muy guay, es más chula, es más avanzada, se nota que es mucho más poderoso Luffy, pero es que yo no busco tanto el poder, sino que una pelea me llene, me emocione. Y Katakuri no me emocionó en alguna parte, evidentemente siempre me encanta ver a Luffy que no se rinde nunca, pero nada comparado con la trascendencia de ganar a Lucci y luego, por supuesto, al final del Enies Lobby con la quema del Merry. Madre mía, o sea, qué saga, qué pelea, qué seriote. No sé, creo que son bastantes las razones. Creo que entendéis por las cuales, o sea, creo que lo he explicado bien y creo que entendéis por qué me gusta tanto. Ahora, claro, me toca a mí haceros la pregunta. Para vosotros, ¿cuál es la mejor pelea o la más difícil? La pelea más difícil a la que se ha enfrentado Luffy, porque no solamente es la mejor, sino que es la pelea más difícil de Luffy, evidentemente, que es la de Lucci, no ha tenido ninguna tan complicada. ¿Vosotros qué opináis? ¿Es vuestra pelea favorita? ¿Es, bajo vuestro punto de vista, también la más difícil a la que se ha enfrentado? Si no es así, ¿cuál es? Dejadlo en los comentarios. Y nada, nakamas, espero que os haya encantado el vídeo, disculpadme, es un poquito tarde, seguramente me he trabado bastante, pero bueno, no hay guión en este tipo de vídeos, no hay ningún tipo de cosa preparada, simplemente soy yo hablando. Espero que no se os haya hecho demasiado largo. Y nada, si os ha gustado, like, favoritos, suscríbete si eres nuevo y recuerda, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, nakama, y persigue siempre tus sueños. Hasta el siguiente. Chao, chao.